Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy, pero muy buenas noches. Aquí arrancamos Desiguales por la televisión pública. Bueno, una fecha que todavía requiere reflexión histórica, ¿no? Estamos hablando del 12 de octubre, hasta hace muy poquito, Día de la Raza, muy poco tiempo. Y recién charlamos con Pablo García, nuestro productor ejecutivo. Los manuales, hasta hace cuánto, 10, 15 años, los manuales en nuestras escuelas, cuando hablaban de pueblos originarios, primero que no se los mencionaba de esta manera, sino que estaban en pasado. Sí. Bueno, estamos hablando ni más ni menos del genocidio que fundó el Estado argentino. El Estado argentino está fundado sobre un genocidio. Y si eso fuera discutido, o si hubiera sido discutido de esta manera, si hubiera habido una reflexión histórica en este tono, o desde esta concepción, seguramente la relación actual entre el Estado y la sociedad con los pueblos originarios y cada una de sus comunidades sería totalmente distinto. Así que vamos a tener un programa dedicado a esto, a reflexionar con distintos referentes de distintas comunidades y pueblos originarios aquí en Desiguales por la televisión pública. Y además vamos a hablar, por supuesto, de actualidad dura y pura. Hablamos de economía, como siempre, con Flor Barragán. Pero atención, porque la columna de economía de hoy de Flor se resume, y corrígeme, Flor, si lo digo mal, en una tapa. En la tapa de una película. ¿La vieron, no? Alguien tiene que ser, espectacular. con Jack Nicholson, con Diane Keaton. Si no la vieron, la recomiendo. Una película pochoclera Sí, para pasar. rato. Habla. Pero ¿por qué decimos alguien tiene que ceder? Porque en este momento en la ciudad de Mar del Plata está comenzando el coloquio de ideas. La Rosca, el lugar donde los empresarios, CEOs, dueños de industrias argentinas se reúnen para charlar, para exponer sus ideas. ¿Y cómo se llama el coloquio de este año? Ceder para crecer. La pregunta es ¿quién? La pregunta es ¿qué? La película decía alguien tiene que ceder. Acá también dicen alguien tiene que ceder. Bueno, Flor nos va a decir quiénes se cree que van a ellos comunicar en sus discursos, en sus exposiciones, tiene que ceder para que la Argentina crezca. ¿Tenés alguna idea de qué puede llegar a ocurrir en estos días? No, pero sí sé que es el problema, digamos, es el elefante en la habitación. Claro. La manta corta, es un reconocimiento de la manta corta, no es poco. No. Que el empresariado argentino, o que trabaja en la Argentina, que opera en la Argentina, reconozca que la manta es corta. Y a partir de ahí, bueno, entonces, se llama puja distributiva, esto es lo que se viene hablando tanto ceder tiempo. Para crecer queda más lindo. Sí. Y yo pienso incluso, digo, al que craneó el eslogan pensando en la película, ¿no? Digo, alguien tiene que ceder, alguien tiene que ceder. Que una respuesta, ¿cómo ponemos eso en un modo empresarial? Después le vamos a preguntar a Flor, pero me parece que una de las respuestas sobre cómo se pensó el nombre tiene que ver con este hombre, Daniel Herrero, que es el que organiza efectivamente, el que preside este coloquio de ideas y es un empresario con ciertas características. Presidente de Toyota Argentina, ¿no? Claro, y además Juan Carlos Torre es el autor de un libro que le recomendó Cristina Alberto Fernández en un momento. Sebastián Serio también es un empresario que tiene otras cosmovisiones quizá, ¿no? Pero bueno, ahí se va a dar la discusión. Es muy interesante escuchar o ver cómo dialoga la política con la élite económica alrededor de esta idea, de la idea de, la discusión es un margen razonable de ganancias. Es muy, muy interesante y muy relevante políticamente. Esa es la discusión que vos crees. Vos no sabés si esa va a ser la discusión. No, bueno, pero... No, bueno, perdón. Ceder no sabemos... Necesito... Caruso, vení a la mesa. Bueno. Ceder no sabemos, Flor, y vos lo vas a contar en un rato, qué significa. Que puede tener otros matices. Está bien, también, yo fui muy ¿no? positivo. Claro. Muy positivo. Es una conversación muy de pareja esa. Vos no sabés lo que es ceder. En la vida hay que ceder, ¿no, Fiorentino? No. ¿Vos qué crees? ¿Cómo? No, sí estoy también, ¿no? Si me va, digo. Preguntarle a otra persona, yo qué sé. Claro. Bueno, pero cede el que tiene capacidad. Claro. El que tiene espalda por para eso. ceder. Por eso decimos, en rato se mete Flor de lleno con esto. Néstor, ¿con vos de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de algo que va a pasar mañana a la mañana, a 9:30 de la mañana en Montevideo. Mañana el Estado argentino se encamina a perder un juicio internacional por no haber hecho lo que debió hacer y no hizo. Bueno. Ni más ni menos, ¿eh? Sí. Ni más ni menos. Un ratito con Néstor Espósito. Bueno, mi amigo... ¿Va a ceder Fiorentino en su explicación Ceda. de hoy? De lo particular a lo general, ayer hubo una reunión del Consejo del PJ bonaerense en la que se reunieron muchas figuras. Piensen en las principales figuras del peronismo bonaerense y no le van a narrar por mucho. Ausentes dos ministros, no sé cómo decirlo, porque un ministro en funciones, un ministro en saliente y una ministra por nombrarse. Okay. Porque no estuvieron ni Cato Podés, ni Juanchi Zabaleta, ni Victoria Tolosa Paz, todos con aviso, digamos, sin que esto se plantee como un punto de conflicto. Pero en esa reunión, otro funcionario de altísimo rango, de muy alto rango, planteó no solo la eliminación de las PASO, sino pidió que
si el documento que saliese de esa reunión dijese que el PJ bonaerense se pronuncia en favor de la eliminación de las PASO. O sea, hubo alguien, creo que nos vas a contar quién, Está atrás tuyo justo en este momento, mirá. Porque el Mira. efecto sorpresa acá no funciona. son tan un poco ansiosos. Ferrares, es la ansiedad. Pasa, suele ocurrir. Jorge- suele ocurrir. Jorge no había Ferrer- salido al aire, me dice el director, con lo cual lo spoileaste vos, Fiorentino. Jorge Ferraresi planteó esto en esta reunión. Recogió algunos apoyos, recogió algunos rechazos, no hay una posición unificada sobre esto. Quien sí recogió el guante fue el presidente del PJ bonaerense, que fue el último orador de la reunión, Máximo que Kirchner. cerró, que es el diputado nacional Máximo Kirchner, líder de la Cámara además, que tomó una posición a mi entender interesante. Dijo varias cosas. La primera, no tenemos que tomar una decisión hoy respecto a esto. Primer dato. Segundo dato. Dijo que él como presidente del PJ no está en condiciones de asumir una posición, que él tendría que escuchar a todos. Tercer dato, les pidió a aquellas personas, dirigentes, que quieran ir hacia la eliminación de las PASO, que traigan una propuesta de cómo hacerlo. Cuarto dato, que esa propuesta de ninguna manera puede estar enfocada en términos argumentativos en el costo económico de la elección. Busquen otra manera de argumentarlo. Claro, O sea, porque es una razón por derecha. claro. Exactamente. Es una razón de la negación desde la negación de la Sí. política. Exactamente. Y quinto Claro. dato, dijo, en 2021 ya vinieron los gobernadores a pedirnos que eliminemos las PASO. En ese momento adoptamos una posición y era que en año electoral no se hacen reformas de carácter electoral, así que se tiene que resolver este año, lo cual es bastante paradójico porque estamos a mediados de octubre, está planteada una próxima reunión del PJ bonaerense que podría ser los primeros días de noviembre, en la que se podría avanzar sobre esto. Bueno, porque pero también se dice que tiene que ser después de la discusión del presupuesto, para que no te complique o te empantane Exactamente. la aprobación. Es muy complicado que esto pase, pero lo que quiero decir es que ya se está hablando, ya no es una cuestión de los gobernadores, ya no es un diputado reunero que presenta el proyecto, se está hablando a otra escala. Pero de lo que no se puede negar es que hubo voluntad política de instalar el tema. ¿Vos te acordás que las primeras respuestas eran no, ¿cómo vamos a hablar de esto en este momento? Con una inflación de estas características, a la gente no le interesa. Pero se fue de a poquito, hubo una voluntad política de instalar este Sí. tema, ¿no? Lo instalaron Sí. con mucha claridad. Otra cosa que se resolvió en la reunión del PJ bonaerense de ayer, y acá linkeamos con el segundo tema, es que van a marchar junto con el moyanismo, con el Frente Sindical para el Movimiento Nacional, con la Corriente Federal, con un montón de organizaciones sindicales, con las 2 CTA, con la UOM, a la Plaza de Mayo el 17 de octubre, que se transforma en el acto claramente más masivo que va a Sí. tener el peronismo el 17 de octubre. Uno Buen de los subrayado el de la UOM, porque si la conducción de la UOM hubiera estado con Antonio Caló, no estaría ahí. tenía más pinta de ir a tocar a Por obras eso que está a- Abel Sí, Furlan claro. ahora. Va a haber 3 actos. El peronismo se va a dividir en por lo menos en 3 el 17 de octubre. Ya contamos que la CGT convoca a obras sanitarias. Hoy me dijeron que ni siquiera tienen pensado movilizar. No va a haber una movilización grande de los sindicatos de ahí, que es más una reunión de las principales figuras para tener una discusión. Es como un café entre amigos. Dirigentes, básicamente. delegados, sí. Exactamente. Y la tercera convocatoria es la que está haciendo el Movimiento Evita, junto a algunas otras organizaciones sindicales, sociales, a la Ferrere. Esas son las 3 divisiones que tenemos hoy. Ahora, ojo, porque Barrios de Pie de Daniel Chucky Menéndez mandó un comunicado hoy diciendo que ellos van a ir a Plaza de Mayo. No sé si se dividirán y también irán a la Ferrere, no lo pude chequear. El Frente Patria Grande de Juan Grabois va a ir a Plaza de Mayo. También, sí, Mira. va a ir a Plaza de Mayo, por lo cual se piensa transformar en algo muy masivo. Mañana a 10 de la mañana, desde la biblioteca del Sindicato de Camioneros, va a haber una conferencia de prensa, van a estar los principales convocantes a esta movilización. Seguramente el principal vocero sea Pablo Moyano por ser el local. Y ahí de ahí va a surgir un documento. Nosotros podemos adelantar el documento, no lo trajimos completo porque es muy extenso. Sí. Es muy contundente en un montón de definiciones sobre la política y le habla casi directamente, te diría, al presidente Alberto A Fernández. ver, es el documento que Por lo va más importante a de Es dejar el documento la que va a Plaza dejar de Mayo el la 17 Plaza de octubre. Mayo de mañana. Sí. No trajimos el documento, digo, es muy extenso, pero sí extrajimos los 4 o 5 pedidos muy puntuales que le van a llevar al presidente Alberto Fernández y ahí lo podemos ver. Uno es suma fija e ingreso familiar de emergencia. Basta de nosotros sí, nosotros no, suma fija con absoluta claridad. Sí. Pum. El segundo, crear un observatorio de precios. Ahí podría pedirse que haya algún acompañamiento, ofrecen el
acompañamiento de los sindicatos para controlar precios. Hablamos del control popular sobre el Banco Central. Si me pedís que yo defina esto, no lo puedo definir, lo trajimos así figura en el documento. Una reforma tributaria progresiva, muy simple, que paguen más los que más tienen. Sí. No hay mucho más misterio que eso. Y después que se avance hacia una aplicación más concreta y ejecutiva y efectiva de la ley de medios, una reforma judicial y un cambio de la Corte Suprema de Justicia. El gran desafío de este tipo de movilizaciones es que son organizaciones que pertenecen al gobierno pero al mismo tiempo le reclaman. Exacto. Encontrar ese punto no es sencillo, pero esta plaza me parece va a ser contundente en este documento. Lo que sí entiendo igual es que hay dos tonos, si se quiere, ¿no? en los reclamos. Por un lado, lo que tiene que ver con duro, puro y ya. Un aumento general, un ingreso familiar de emergencia. Es una medida que se pide al corto plazo. Sí. Lo otro, no, igual, porque tiene, implica un proceso diferente a una de reforma lo urgente judicial. A lo importante, querés decir vos. Sí. Implica un proceso distinto a lo que es una reforma judicial, a lo que es una nueva Corte Suprema de Justicia o a lo igual que todo es eso, a ver, reformas judiciales, reforma de la Corte, son todos proyectos que ya tienen media sanción del Senado. Sí, la gran mayoría. ¿Sabes que yo le digo, dale. Además de esto, 3 de estos 5 puntos necesitan una aprobación del Congreso y los votos no están. Estamos, pero el primero un perro que muerde su el aumento por decreto y el ingreso familiar de emergencia no. Pero los últimos 3, el control sobre el Banco Central, la reforma impositiva y el último punto, fundamentalmente, que son judicial. 3 puntos reunidos en uno, necesitan de una mayoría en el Congreso que en este momento no existe. Es decir, que estamos hablando nuevamente de un perro que muerde su propia cola. Sí. Gira y no sabe. Pero te acordás lo que decía Pasarela, ¿no? Patear el arco, porque cuando pateas el arco algo pasa. Hay un agite, se genera un clima. Bueno, traigan a Pasarela, porque acá están pateando el arco y no entra ninguna. Habría que ver si se patea el arco, pero evidentemente hay medidas concretas y un pedido de audacia política. Me da la sensación que hay un pedido de audacia política. ¿Vamos con nuestro invitado? Sí, dale. A hablar de esto también, porque tiene que ver con modelos de país en un punto, ¿no? Que se reclaman. Estamos con Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos. Gracias, Martín. No, gracias a ustedes por haber venido. Por la invitación, por poder estar acá compartiendo con ustedes un ratito. Arrancamos, relacionado con esto, con algo que mencionábamos ayer. Por ahí tenemos la placa para ver en pantalla, porque es un número muy claro de lo que significa una política de Estado, ¿no? Y de lo que tiene que ver con los trenes y los ferrocarriles en la Argentina. Si tenemos la placa, la compartimos. La mostramos ayer al inicio de Desiguales. Ahí está. La red ferroviaria en 1989, antes de que se privatice, tenía 35.700 kilómetros de vía y en 1998, ya privatizada, se redujo a 8.300 kilómetros de vía. Recordemos por qué traemos esto, ¿no? Porque el expresidente Mauricio Macri, en el afán del regreso de Juntos por el Cambio a la presidencia, en su libro ¿Para qué?, en el adelanto que se pudo conocer, habla concretamente de volver a una lógica de desguace del Estado, de privatizaciones a mansalva o eventualmente de cerrar incluso empresas del Estado. Y decíamos ayer, Martín, que los trenes han sido un ejemplo muy concreto de todo esto, ¿no? Sí, definitivamente nosotros trabajamos para que sea nuevamente una política de Estado y no un programa de un gobierno, como pasó también entre el 2016 y el 2019, que hubo un intento de desguace nuevamente del sistema ferroviario, digo, no la compra de repuestos para el mantenimiento de los trenes eléctricos y de los trenes de larga distancia. Ese dato que tienen de 37.000 kilómetros de vía, digo, si uno se remonta un poquito más para atrás, la Argentina tenía un desarrollo de 47.000 kilómetros de vía operativa. Hoy, lamentablemente, en pasajeros estamos por encima de los 4.000, habiendo recuperado en estos 2 años y medio casi 800 kilómetros de vía y en el sistema de cargas 16.000 kilómetros, con lo cual un tercio de lo que tenía la Argentina en los años 50 cuando se nacionalizaron. Qué bárbaro. O sea, hoy hay 16.000 kilómetros de vía de tren de carga y ¿cuántas de pasajeros? 4.200. ¿Nada más? Nada más. Y nosotros en estos 2 años y medio aumentamos casi un 25% la cantidad de kilómetros de vía en trenes de pasajeros, que tiene que ver con los 14 servicios que hemos restablecido. Algunos que hacía 50 años que no circulaban y otros, por ejemplo, el de Pinamar, que hacía 6 años que no circulaba. ¿Qué significa recuperar vías en concreto? Bueno, primero el relevamiento, que significa a veces desmontando la maleza misma que ha crecido en tantos años, muchas otras veces en empezar a abrir campos que se habían adueñado dueños de campo, que la vía pasaba por un sector y otro de su campo, bueno, hicieron que parte de la vía sea propio. Luego empezar a ver el estado de los rieles, los durmientes, las fijaciones y empezar la renovación.
En lo que va de este periodo de gestión, llevamos más de 1.700 kilómetros de vía renovada. ¿Y las estaciones que se reabren en algunos casos son pueblos fantasmas hoy? Tienen que ser, digamos, cada vez que un tren dejó de llegar a una estación, ahí vemos una localidad que fue una de las últimas que hemos extendido el servicio, que es en Entre Ríos, Verdú. Cada vez que un tren dejó de llegar, definitivamente fueron localidades que empezaron a desvanecer, que la gente necesitó emigrar para poder encontrar oportunidades. Y eso es lo máximo que lleva la posibilidad de conectividad a través de las vías, que aquellos niños que hoy están educándose, que se están desarrollando, puedan también realizar toda su actividad profesional en su propio pueblo, teniendo la posibilidad de cercanía en la conectividad con el tren, no solamente por acortar distancias, sino también lo que significa este transporte social en términos de accesibilidad. Hoy, perdón, una pregunta muy básica. ¿Hoy el tren en la Argentina es 100% estatal? ¿Todos los ferrocarriles? No, tenés en el área metropolitana 2 líneas que todavía están operadas por privados, que fueron privatizados en los 90 también, y que están línea Belgrano Norte y línea Urquiza, y después operados a través de terceros, el caso particular del tren binacional entre Posadas y Encarnación. Luego tenés distintos sistemas ferroviarios provinciales, como puede ser el tren de Río Negro, o el tren de las Nubes, que lo opera la provincia de Salta. Pero son provinciales. Claro. El tema de privado, solamente esto que te comentaba, los 2 del área metropolitana y el tren de Misiones. Martín, ¿cómo se puede explicar bien clarito cuáles son los 2 modelos en disputa en términos del rol del ferrocarril y qué lógica lo sostiene? Si es la lógica social, me imagino, la lógica comercial de negocio. A ver, ahí cuando uno escucha que hablan de déficit en términos de empresa pública, y no de pensar que es una empresa subsidiada, que en realidad el subsidio no es a la empresa administra la posibilidad de que el pasaje, el valor del pasaje que tendrían que pagar los usuarios, lo paga el Estado para que todos tengan la misma posibilidad de viajar a costos desde su bolsillo accesibles. Ahora, ¿qué significa definitivamente darle ese derecho a los ciudadanos? Es como pensar, si uno fuera un esquema de privatización del 100% del sistema ferroviario a una tarifa técnica a la cual debería ser, es como pensar que el sistema público de salud no debería existir y habría que ir a un sistema privado de salud. Digo, son modelos. Yo, desde ya que estoy muy a favor del sistema que tenemos hoy en el sistema ferroviario, y que además demostramos la eficiencia de nuestra gestión. Cuando yo asumí en Trenes Argentinos, el impacto en términos de capital humano, de trabajadores y trabajadoras, de las remuneraciones con respecto al presupuesto, se llevaba casi el 68%. Hoy está en el 54%. Que esto también tiene que ver con que muchos colegas de ustedes hablan de la incorporación de personal o legisladores de partidos opositores, planteando como que eso es parte de lo que genera mayor erogación por parte del Estado. La verdad que lo que demostramos es, tenemos mayor cantidad de hombres y mujeres trabajando porque extendimos un 25% del sistema, porque reabrimos más de 55 estaciones que hasta hace 2 años eran estaciones fantasma que no tenían vida ferroviaria, que hoy volvieron a tener personal trabajando en esa estación, personal que llega con los trenes en esas extensiones de servicio, y que definitivamente demostramos que desde el Estado y con el modelo de gestión que tenemos desde nuestro gobierno es mucho más eficiente que en muchos casos de los privados y también de la gestión anterior, que era pública, pero definitivamente menos eficiente. Martín, te quiero preguntar por la venta de pasajes, principalmente a Mar del Plata, Córdoba, digo, pasajes para la temporada de verano que se viene. Hay un mito en torno a la venta de pasajes, que es que cuando se ponen en la venta online, ya prácticamente no quedan porque, y este es el mito que hay, lo compran las empresas de colectivos para boicotear el tren. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, primero doy por sentado que en virtud de todas esas noticias que ha habido el año pasado, sobre todo en el auge del sistema ferroviario de larga distancia, en lo que tuvo que ver el impacto tan positivo para el turismo, no existe esa posibilidad. No existe por varios motivos. Primero, que en términos estratégicos cualquier empresa de transporte automotor que tiene un gerente o alguien que toma una decisión de gastar dinero para comprar pasajes de tren, entendiendo que aquellos potenciales usuarios del tren van a ir a su empresa de transporte, digo, es una estrategia que desde ya casi difícil que alguien la ejecute. Pero además que nosotros lo tenemos estudiado y sí venimos trabajando
para minimizar lo que tiene que ver con aquellos que compran pasaje y no se presentan. Que estadísticamente y de forma histórica es entre el 10 y el 12%, como sucede con, ayer lo hablaba con Seriani, el presidente de Aerolíneas Argentinas, con el sistema aéreo, que tienen otra estrategia de sobreventa porque manejan de manera automática esa posibilidad de demanda y oferta. En el caso nuestro estamos yendo a un esquema también que tiene que ver con el control y la posibilidad de hacer el check-in, el usuario del tren, 24 o 48 horas antes para reconfirmar su viaje, porque hay muchos usuarios que es donde vemos. Nosotros lanzamos la venta de pasajes, en el caso la semana pasada para el mes de noviembre, y así durante todo el año, realizan la compra en las 4 semanas por si viajan. Digo, un pasaje a Rosario, que es muy accesible, que estamos en un muy buen tiempo de viaje, que ahora cuento, pero mucho menos que hace 6 meses atrás. Uno prefiere garantizarse el viaje en tren y después define qué semana de ese mes viaja y después ni siquiera tramita la devolución, no cancela el pasaje y no da la posibilidad a otro que lo compre. Entonces, en eso ahora estamos, a través del área de sistemas de Trenes Argentinos, trabajando para ser más estricto con esa posibilidad, que tampoco nosotros podemos restringirle a alguien que compre un pasaje en distintas fechas, desde ya que... Y después, cuando uno quiere hacer una compra masiva, el máximo que puede realizar en cada operación son 8 pasajes, pero incorporando el número de documento y el número de trámite de DNI, con lo cual también no es que uno dice compro cantidad 50 y emite el pasaje. Entonces es muy complejo que alguien lo haga para generar un daño sobre esa acción. Así que desde ya que, insisto, seguimos trabajando para poder minimizar la no utilización de los pasajes. ¿Cuál es la demora, Rosario? Hoy 6 horas 20, hasta hace 60 días estamos en 8 horas 20. Logramos el año pasado que de forma anticipada la empresa que tiene la concesión desde los 90 nos entregue al Estado para poder empezar a intervenir en la seguridad operacional de esa traza, y de esa manera en esos 152 pasos a nivel empezamos a intervenir en la instalación de las barreras, la automatización, la incorporación de personal para que garanticen el cruce del tren y evite incidentes al pasar los vehículos a las personas, y eso nos ha llevado a poder ir disminuyendo el tiempo de viaje en 2 horas. Nico. Martín, desconozco realmente cuál es la responsabilidad de la empresa sobre las obras, pero sí administra el ferrocarril Sarmiento, y quería saber qué nos podías contar, qué se sabía del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. Bueno, sí, como bien decía, yo presido operaciones e infraestructura, no es una obra que esté en la órbita de Trenes Argentinos, sino en cabeza del Ministerio, a través de una unidad de ejecutora, que hoy está suspendida, desde antes de finalizar el gobierno anterior, que el ministro está trabajando activamente desde su asunción para tratar de destrabar la situación también judicial que tiene con la empresa que estaba ejecutando la obra y que abandonó la misma, que al momento es una obra que está suspendida. Nosotros sí estamos trabajando para poder empezar a liberar la zona de los obradores, que sobre Rivadavia, en Ciudadela y en Ramos Mejía, ocupa mucha parte de la propia avenida. O sea, ¿se liberarían los obradores hasta tanto se puedan retomar las obras? No es que se liberarían, porque lo que trabajan en esos obradores además son máquinas que están constantemente sacando el agua de la obra que se está realizando o que quedó se debería detenida, estar pero que estaba realizándose. Con lo cual lo que sí es reducir los espacios de los obradores y de esa manera también generar mayor seguridad a las personas que circulan por ahí. Pero no hay una expectativa, no sabemos nada. Honestamente sería irresponsable plantear alguna situación de fechas o cómo se va a ejecutar. Es una obra que viene hace mucho tiempo detenida y que el ministro está trabajando para darle una continuidad o un fin. Esto definitivamente hay que tomar esa decisión. Solo contemos a quienes nos están mirando que aquí en la ciudad de Buenos Aires, si te toca hacer algo en el día, tener que cruzar Rivadavia, sea para el sur o para el norte, es como ya te pone de otro humor, digamos. Por eso la importancia del soterramiento. Néstor. ¿Cuánto tiempo costaría, cuánto dinero costaría y cuánto tiempo insumiría volver a ese esquema que veíamos recién de 1989 de 35.700 kilómetros de vías? Bueno, primero hay que entender la realidad de la Argentina de hoy, que es distinto al modelo que por ahí se construyó, o lo construyeron los ingleses, que tenía que ver con todas las vías saliendo al puerto de Buenos Aires. Hoy nosotros estamos en plena obra de construcción de Circunvalar Santa Fe, que da la posibilidad de aumentar la circulación ferroviaria, y de esa manera, digo, el objetivo de tener mayor posibilidad de transporte a través de la carga ferroviaria da a reducir los costos logísticos para los productores, ser más competitivo en el mundo y que eso haga que ingresen mayor cantidad de dólares a Argentina.
lo que necesita la Argentina, que me ha tocado conversar con un modelo que es muy similar al nuestro. Aquí en Argentina imitado, que tiene incluso la operadora ferroviaria que es Renfe y la de infraestructura que es ADIF, igual que tenemos en Argentina, que es España, y la decisión de hace 30 años de España de tomarlo como política pública, que se invierta, en el caso de ellos, más de 20.000 millones de dólares por año, en el caso nuestro es otra realidad, pero sí sostener el nivel de inversión que venimos teniendo desde el año 2020, que ha demostrado, y ayer lo podíamos contar a los propios diputados y diputadas en la Comisión de Presupuesto, que ha demostrado en esta posibilidad de extensión de la red ferroviaria en pasajero y en carga, la recuperación de estaciones, las obras, esto que decía recién, que uno cruzar una vía es un problema. Digo, es un problema para aquel que va en un vehículo caminando, pero también es un problema para el que va en el tren. Porque a veces la imprudencia y la ansiedad o la necesidad de cruzar más rápido hace que haya arrollamientos y accidentes constantemente. Y para eso nosotros estamos construyendo puentes modulares que lo está llevando a cabo Tandanor, que es otra empresa pública, y también 27 bajos a nivel del área metropolitana. Que esto, para poner en claro y ya termino, digo, durante los 4 años del gobierno anterior no se construyó un solo bajo a nivel en la provincia de Buenos Aires y sí en la ciudad. Bueno, nosotros estamos avanzando en la posibilidad que todo este sistema que utilizan 1.300.000 personas por día puedan circular con mayor seguridad, con mayor velocidad, acortando los tiempos de viaje y dándole mayor confort. Flor, Sí, última pregunta. Martín, cuando uno consulta con empresas, te dicen que estaría muy bueno que vuelva el tren como, digamos, para llevar la mercadería por todo el país por los costos que esto tiene. Pero las mismas empresas te dicen, lo que pasa es que ahí tenés un problema con el gremio de camioneros. ¿Cuánto hay de eso? Yo, como cuento siempre, hace 2 años y medio que tengo esta responsabilidad de presidir Trenes Argentinos y vengo planteando la multimodalidad del transporte y lo estamos llevando a cabo, construyendo 2 nodos logísticos en Argentina, uno en Salta, en Güemes, y otro en Tucumán, en Seville Pozo, que es para combinar los distintos modos de transporte, automotor, aéreo y ferroviario. Y la verdad que nunca tuve una sola crítica del sector de camioneros, sino al contrario. Digo, creo que es que seamos los distintos modos de transportes más eficientes en la posibilidad de desarrollar la Argentina. Que el camión tenga que hacer 300, 400, 600 kilómetros y no 1.500, que es mucho más costoso, mismo para el propio empresario de la empresa de transporte, y que el tren haga las distancias más extensas. Gracias, Martín, por Gracias haber a venido. ustedes. Bueno, nos vamos a la mesa con nuestros compañeros. Nos vamos al Wall, Wall, sí, señor, con nos Flor. paramos. Muy interesante, vino justo la charla, ¿no? Con Martín en función de lo que ayer conversábamos. Vení, Flor, te invitamos. Y que tiene que ver también con esto que vamos a empezar a entender como desafío en la reunión de ideas que comienza en Mar del Plata, modelos. Así es, sí, porque ahora, en estos momentos, se está produciendo en el Sheraton de Mar del Plata el famoso coloquio de idea que se da todos los años, donde se reúnen todos los empresarios. Ahora, ¿por qué traemos este tema? Por el lema que nos va a disparar a hacernos algunas preguntas. El lema de este año es ceder para crecer. Y lo que nos preguntamos es, bueno, ¿quién tiene que ceder? Ahí está, Claro. ceder para crecer, y estos son quienes inauguran hoy el coloquio de ideas, ¿no? Así es, sí. Esto ya ocurrió, que fue la inauguración, ya hablaron los tres, hablaron de más a mediano plazo, de que la Argentina tiene oportunidades, del consenso, del diálogo. Arriba del escenario, en general, siempre los discursos son amenos, ¿no? La cosa pasa por el pasillo y ahí empiezan a descargarse, a criticar. Eso sí, el dólar Qatar, Sí. cuentan los colegas que están allí cubriéndolo, que dijeron, está bien, los dólares tienen que ser para la industria. Ok. No suele el empresariado apoyar medidas de este tipo, pero en este caso les gustó. O sea, parece. entró la, no es poca cosa, No. entró en medio de la batalla cultural, que entre la idea de que los dólares son necesarios para lo más importante, me parece todo un hallazgo. Sí, un hacía logro. mucho chiste de vos con qué dólar vas a viajar, ¿no? Como a modo de crítica, Sí. pero cuando se les pregunta, ¿está de acuerdo sí o no? Te dicen, los dólares tienen que ser para la producción. Porque no deja de ser una restricción, es el Claro. Estado regulando, digamos, ¿no? Así es. Claro. Bueno, y ahí, digamos, cuando este señor, Daniel Herrero, es de mucho diálogo con el gobierno. Seguramente vieron a Alberto Fernández, el presidente, fue muchas veces a Toyota, él es el presidente de Toyota y es quien preside este evento empresario, muy dialoguista, no sé si por afinidad ideológica, dudoso, pero sí por inteligencia, ¿no? Porque él logró un montón de cosas para el sector de la industria automotriz, lo hizo a través del diálogo. Ahora, cuando le preguntan, bueno, ¿quién tiene que ceder? Ceder para Claro. crecer. Él dice,
y no vamos a pedir baja de impuestos, sabemos que esto no se puede, no vamos a pedir reforma laboral, también dice Daniel Herrero, pero la clave pasa por qué es lo que piensan los ejecutivos en general, no Claro, lo que se dice. claro. Y ahí en la última encuesta, es una encuesta que se llama encuesta de expectativa de ejecutivos, que a todos los empresarios les preguntan qué piensan hacia adelante, les preguntaron ¿cuál es la señal que se tiene que pasar para que piensas que haya un mejor ambiente empresario? Y la principal respuesta, ¿Cuál el fue? 80% fue, tiene que bajar el déficit fiscal. O sea, ahí el sector empresario, ¿cuál es la respuesta de quién tiene que ceder? El Estado. La gente, que es la gente, es el ajuste, digamos, ¿no? Bueno, Es por el eso ajuste. es que no te lo dicen abiertamente, Sí. pero sí en esta encuesta que les trajimos. Y alguien que no tiene que ceder, y esta es una opinión personal, es un sector que trajimos los datos, y es el sector trabajador. Si podemos mostrar la placa, miren lo que pasa con la distribución del ingreso. De hecho, se invita a los sindicatos, van a participar del coloquio. La UOCRA, por un lado, y él es Mata, por el otro. Ujú. ¿Él es Mata? Sí, va a estar Ricardo Piñanelli, bueno, muy cercano a Daniel Herrero, lo llevó a Japón en un Claro. avión. Siempre, Claro. siempre el chiste es, no sé cómo hizo para subirlo a un avión tantas horas a Japón sin que se ponga a fumar, ¿no? Claro. Bueno, diferencia, miren quién se dio en los últimos años. Los asalariados tenían en el 2016 casi el 52% del ingreso de la economía, el famoso 50-50, Sí. el 50-50. Miren hoy, en el 2021 es el último dato, cómo bajó al 40%. Y Es se lo que- revirtió, ¿no? es lo que se lleva el sector trabajador, los asalariados, versus el capital, se llevaba el 43% en el 2016. Y se lleva el miren, 47. Pero esto es lo que planteaba Néstor. ¿Quién viene cediendo hasta acá? Porque alguien siempre cede, ¿no? Claro. Hasta acá y en este periodo, quien cedió efectivamente fueron los salarios de los trabajadores o la clase trabajadora. Así es. El viernes, de hecho, va a haber un panel, esto es extraño, por lo menos de las últimas veces que lo cubrí yo, que se llama Finanzas Públicas. Así se llama el panel, y va a haber un economista que va a decir, estas son nuestras propuestas para mejorarlo. Y por Upa. último, lo que les traje es... Mira, esto cuando lo hablamos en producción yo prometí que iba a mostrar la liñita porque si no Pablo García me decía no se va a entender. Lo verde es la expectativa y lo rojo es la No, realidad. a ver, lo verde es la expectativa de si va a aumentar. Por eso. No, y lo rojo es si va a disminuir, ¿no? Ahora, ¿Qué cosa? ¿qué cosa? La inversión. Por eso, ceder para crecer, vos decís, bueno, a ver si ceden, quién cede, si hay inversión. Efectivamente, ¿cuándo aumenta la expectativa de inversión? Fíjense la línea verde. Sí. Dice, le preguntan, esto es una encuesta, le preguntan a los empresarios, ¿tenés expectativa de que vas a invertir? Aumenta Sí. un montón miren cómo Tengo sube la mucha línea verde. expectativa de Tengo que con mucha Macri voy a invertir. Mirá, ahí está. Con Macri Ahí voy a va. invertir un montón. 2015 está por Y ganar. la línea roja Genial. es lo que van a disminuir las inversiones, no, cae mucho. No vamos a disminuir las inversiones. Ahora miren, cuando cambia el gobierno, 2019, cómo es al revés. Le preguntan a los ejecutivos, ¿vas a aumentar las inversiones? Y miren la línea verde cómo cae. Y le preguntan, ¿vas a disminuir las inversiones? Y miren cómo sube Claro. la línea roja. O sea, expectativas. La Sí. vida es expectativas. Bueno, gracias Flor. Gracias, Veremos, Flor. se va a ser interesante qué es lo que dialogue ahí Sí. el sector económico con la política. Bueno, nos vamos a Sí. meter en el 12 de octubre y para una charla muy rica, muy amplia, presentamos con este informe. 11 de octubre, los pueblos indígenas hace años que le denominan el último día de libertad de los pueblos indígenas, donde un día, por supuesto, en 1492 llegó Colón, se dijo que era un descubrimiento, que no descubrieron nada porque estaba totalmente habitado con culturas milenarias. Evidentemente se trata de quitar todo derecho y historicidad a los verdaderos dueños de la tierra, a la gente que vivía según sus costumbres, su religión, su lengua. Vamos a cambiarle el nombre al feriado del 12 de octubre, no se va a llamar más ese nombre racista. Ellos vinieron, no se encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. 7
7 niños y niñas wichí de Salta muertos por desnutrición y deshidratación en menos de 40 días. En la Argentina viven más de 50.000 wichís, la gran mayoría en Salta y Formosa. Viven en pequeñas comunidades rurales conformadas por un par de docenas de familias. La gran mayoría se encuentran totalmente aisladas, sin acceso a agua en sus casas y con necesidades básicas insatisfechas. Distintas comunidades indígenas se manifestaron frente al Congreso de la Nación para reclamar por el presupuesto y la prórroga necesarias para que se pueda aplicar y hacer efectiva la Ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que habitan las comunidades. Fundamento tienen las comunidades que reclaman su territorio por un tratado internacional que la Argentina ha suscrito, por la Constitución Nacional y por todo un movimiento que se viene desplegando en todo el continente, ¿no? Donde los pueblos indígenas están haciendo oír su voz. Vamos ahora de la masacre de Napalpí. En los últimos días se conoció finalmente la sentencia, casi 100 años después de esta matanza. Mi abuela materna me contó que pudo salvar su vida disparando a los montes de cuando los aviones repartían caramelo para así juntarlos a todos y masacrarlos desde el avión. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron. Fueron creando el escenario para la represión, fueron creando el discurso para poder avalar la represión social. No se puede permitir que un grupo de estas personas autodenominadas mapuches ignoren nuestras leyes, ignoren la Constitución. Estamos hablando de actos de terrorismo. Lo que hay es una actitud agresiva, beligerante, violenta de parte de esta gente que está organizada de manera armada ahora. Partid, don Cristóbal, pero recordad que nuestro deseo es que los indios se conviertan a nuestra santa fe católica y sus almas se salven, porque este es el mayor bien que les podemos desear. Pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas. Y me vuelve a la mente lo que ustedes me contaron, de cómo las políticas de asimilación terminaron por marginar sistemáticamente a los pueblos indígenas. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Otro día con un gran informe de la producción de Desiguales. Y saludo ya a nuestros invitados, invitada también. Está Zulema Enríquez con nosotros, directora de Diversidad y Prácticas Identitarias del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, representante del pueblo quechua. Está Puma Catrileo, periodista de Telam, de Pueblo Nación Mapuche, y su página que hemos visto hace un rato es originarios.ar. Y está Nehuen Sosa también, secretario ejecutivo de CEPAI, el Consejo Provincial de Asuntos Indígenas, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, descendiente del pueblo diaguita. Gracias a los tres por haber venido. Y le dijimos que teníamos un living muy amplio. Vamos a sumar también vía Zoom a David García, es historiador y comunicador com de la provincia de Chaco y de la Fundación Napalpí, y también a Tujuay Gea Zamora, médica wichí desde la provincia de Salta. Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. La pregunta es para los 5, pero lo que queremos es que se pueda también intervenir cuando habla el otro y más, porque somos muchos. Y tiene que ver con, bueno, ¿en qué situación está hoy por hoy el Estado argentino y la sociedad argentina con los pueblos originarios? Digo, ¿en qué instancia? Y por supuesto siempre desde el lugar personal y de la historia propia, ¿no? No sé quién quiere comenzar. Sí. Fundamentalmente creemos que hay una lucha histórica, ¿no?, desde el Estado-Nación con los pueblos originarios en Argentina. En Argentina existen 40 pueblos originarios, se hablan más de 16 lenguas indígenas y son necesarias políticas reparadoras por parte del Estado. Los pueblos originarios preexistieron a la creación del Estado-Nación. El Estado-Nación se conformó en el marco del genocidio de los pueblos originarios
eso marcó la invisibilización de muchas identidades que hoy nos lleva a prácticas de racismo y discriminación e invisibilización e inclusive estigmatización de los pueblos originarios. Más allá de eso, que es lo que es nuestra realidad, entendemos y sabemos que hay una construcción muy importante de las organizaciones indígenas, del movimiento indígena, de las comunidades de pueblos originarios de todo el país. Fundamentalmente, el territorio donde estoy, que es la provincia de Buenos Aires, entendemos que hay un compromiso también importante de las comunidades, pero son necesarias políticas reparatorias del Estado. En mi caso, desde el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, entendemos que es necesario entender la pluriculturalidad y la plurinacionalidad. Recién venimos de un acto donde celebramos a la provincia de Buenos Aires como una provincia plurinacional. Sabemos que un 12 de octubre no hay nada que celebrar, sabemos que es una fecha de reflexión, es una fecha de conciencia política, pero entendemos de que los pueblos originarios, nuestras raíces afrodescendientes y todos nuestros orígenes migrantes, porque Argentina también tiene raíces migrantes, conforman la diversidad cultural. Por eso es necesario entender nuestra pluriculturalidad, nuestra plurinacionalidad, y por eso entendemos que es una política de Estado entender a la provincia de Buenos Aires como plurinacional. Tujuay está en Salta, les decía que es médica wichí. Esto mismo que me interesa mucho lo que plantea Zulema en términos de se necesita una reflexión política ante todo. Si perder la dimensión política de la relación del Estado, de la sociedad con los pueblos originarios es como arrancar mal, ¿no? Sí, perdón, no llegué a escucharte muy bien, pero un poquito para dar respuesta a lo que venía hablando. Sí. Sí, ¿en qué situación actual estamos? Estamos en una situación de franco incumplimiento de los derechos consagrados de los pueblos indígenas, ¿sí? Partiendo desde el principio que es la propiedad de la tierra, porque en muchos espacios, desde políticos y hasta personas muy bien intencionadas que acompañan los procesos de lucha indígena, se destaca muchísimo el tema indígena como un problema cultural. Y realmente tenemos que tener en cuenta que el problema más profundo es el problema de la propiedad de la tierra, porque con la propiedad de la tierra o sin ese problema no hubiese sucedido lo que sucedió en Mascardi estos días, la persecución política, la criminalización de nuestras hermanas y hermanos a lo largo y ancho del territorio. Eso mismo que pasa en Mascardi también pasa acá en la provincia de Salta con diferentes comunidades, con mucha más gravedad, lamentablemente, en los últimos años, de los pueblos yaguitas del Valle Calchaquí, donde se criminaliza a los hermanos y hermanas. Hay muchos que están en riesgo de ir en cárcel, y se beneficia a los propietarios privados de la tierra, quienes son los que explotan las riquezas del territorio, desde la fertilidad de la tierra hasta lo que se puede producir sobre la tierra, lo que se puede explotar, incluso lo que se puede reservar del territorio para el futuro, que tiene un objetivo extractivista y está muy relacionada a la posibilidad de fracking en el futuro, cuando no haya más posibilidades de extraer fácilmente recursos de la tierra, ¿no? Entonces, estamos hablando de que en muchos momentos nos hablan, incluso nos meten en multiculturalismo como un valor, que es, la verdad, un concepto muy amplio, que obviamente vivimos en un estado multicultural, no solamente tenemos las culturas indígenas, la cultura criolla argentina, sino también la cultura de los migrantes europeos, asiáticos, africanos, pero creo que acá tenemos que hablar en términos francos, que es el reconocer la plurinacionalidad del Estado argentino, desde el reconocimiento de las naciones preexistentes en el Estado argentino. El Estado argentino es Argentina, los argentinos criollos más las naciones preexistentes. Claro. A ver, hablaste de lo que pasó en Villa Mascardi, no puedo no preguntarte a vos, Puma, ¿qué opinión tenés sobre esto? Porque se habla en estos días muchísimo, ¿no? Del pueblo nación mapuche, mal llamado, y esto lo aprendí gracias a nuestro productor Pablo García, comunidad mapuche. ¿Por qué sería llamarlo mal comunidad? ¿Lo podés explicar? Sí, porque las comunidades están dentro de los pueblos y naciones. En mi caso, yo soy mapuche, pero yo no nací en una comunidad, no me crié en una comunidad. Yo soy un mapuche que nació en la urbanidad y me crié en la urbanidad. Producto del despojo territorial al que fuimos sometidos, primero con la campaña de Roca, que nos llevó hasta 4 generaciones recuperarnos, porque hubieron décadas de silencio de nuestros ancestros y ancestras y de no transmitirnos la cultura, la cosmovisión, la filosofía, pero entiendo que es por una cuestión de resguardo. En el 55, cuando derrocan a Perón, se provincializa Chubut, hay una nueva avanzada
de los que estaban en la Patagonia, de los Peña Brown Menéndez, un apellido muy conocido en el sur, que durante el gobierno macrista tuvieron sus representantes en el gobierno también, y se provincializó Chubut, y ahí terminaron de hacer el despojo de la provincia de Chubut. En ese trayecto llevan a mi abuelo Pedro Catrileo y a mi abuela Lucrecia Ñanculeo a la ciudad de Trelew, así como llevaron a otra tanta gente. Claro. Entonces, desde ese lugar, ser mapuche no significa ser parte de una comunidad concretamente como se conoce, ¿no? Ahora, Puma, hoy mismo hay distintas expresiones de desconocimiento del pueblo mapuche, ¿no? No hay que remontarse tan atrás, todo lo contrario. Sí, no. Lo veíamos en el informe. Sí, tiene que ver mucho también con una matriz monocultural, que es la que nos enseñan en el sistema educativo argentino, en donde se ve mucho hacia el eurocentrismo, pero se deja fuera la participación de los pueblos indígenas en distintos procesos históricos de la conformación de Argentina. Uh-huh. Y desde ahí es de donde surge el desconocimiento, porque también entendamos que esa matriz cultural creada por la generación del 80, que venía con una ideología, con un paradigma Ujú. de blanqueamiento de la sociedad, en donde también ocultaron y negaron a las poblaciones y culturas afro. Claro. Claro, sí, sí, es verdad. Nehuen, ¿cómo se trabaja desde el Estado todo esto, digamos, ¿no? Que es el que más se endeuda por todo lo que estamos escuchando, es el que principalmente está en deuda. La verdad con los que pueblos indígenas. es complicado trabajar con estas demandas, ¿no? De los hermanos y las hermanas de las comunidades de los pueblos. Y también hacer una aclaración, que esto, bueno, lo estaban charlando acá mis compañeros y mis compañeras. En la provincia de Buenos Aires también hay presencia de comunidades de mapuches. Y hay presencia de los 18 pueblos nación de todo el territorio argentino. Es la Ujú. provincia que tiene la mayor cantidad de pueblos nación del territorio argentino. ¿La provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires. Mirá. Y en el AMBA, en la región donde estamos ahora nosotros, hay presencia de 80 comunidades. Y en total tenemos 120 comunidades en provincia de Buenos Aires. Digo esto también porque siempre se piensa que la provincia de Buenos Aires es blanca y rubia de ojos Italiana y española. No, el dato de 80 comunidades en AMBA me sorprende realmente. Sí, exactamente. Y bueno, partiendo de esa base, también trayendo a colación lo que decía el Puma, ¿no? De la presencia del pueblo mapuche también, porque esto viene desde la colonia, ¿no? El pueblo mapuche y el pueblo guaraní también eran dos pueblos que habitaban la provincia de Buenos Aires. No es que los mapuches eran chilenos o argentinos, sino que, bueno, como decían mis compañeros, preexistían antes de la conformación del Estado-Nación y habitaban la provincia de Ujú. Buenos Aires. Partiendo de esa base, nosotros del Estado lo que hacemos y lo que tratamos de realizar es la visibilización, más allá de las acciones concretas que también realizamos. Pero la visibilización, esto es lo que les cuento a ustedes. ¿Y esto lo hacen como en escuelas, por ejemplo? Estamos yendo a escuelas, sí. La semana pasada estuve en la Universidad de Luján. Estuvimos compartiendo una charla con hermanos y hermanas también, referentes de la provincia de Buenos Aires indígenas. Vamos a escuelas, a jardines. Un compañero, yo soy de Quilmes, y un compañero antes de ayer estuvo en un jardín de Quilmes hablando también con una referente del pueblo guaraní. A eso me refiero con visibilización. Y visibilización también adentro del Estado, que eso es muy importante, ¿no? Que los funcionarios y funcionarias que tienen el rol de ocupar algún cargo que representa a las comunidades y los pueblos nación, sepan con quién están trabajando, con qué Claro. población están trabajando, y los que no, bueno, formarlos también, que eso es muy importante para realizar políticas públicas. Si no, la verdad que las políticas públicas están supeditadas a alguien que desconoce totalmente el tema, y ahí la chocamos por todos lados. Claro. Bueno, está también conectado con nosotros David García, está en Chaco. Nos venís escuchando, David. ¿Qué podés contarnos desde el lugar donde te encontrás vos? Bien, decimos saludo. La verdad que bueno, es sorprendente que todavía sigamos discutiendo estos temas, digamos, que viene arrastrando nuestro Estado hace más de 500 años, y la verdad que todavía no tomamos conciencia. El tema de la fragmentación de los pueblos es lo que se sigue todavía trabajando en eso. Escuchaba a la hermana Huichi, que es de Salta, y los hermanos Huichi que lo sufren de esta fragmentación. Hay el Huichi chaqueño, Huichi santiagueño, Huichi salteño y Huichi formoseño. Y sin embargo es un solo territorio para nosotros. Claro.
Los con tenemos el con chaqueño y el con formoseño, y después tenemos el con paraguayo. Entonces, toda esta fragmentación que ha hecho el Estado en su construcción al marcar los límites, y después surgen las otras fragmentaciones internas de las intendencias, de los pueblos, donde marca, digamos, otro tipo de sociedad y construye otro tipo de estereotipos, digamos, dentro de lo que es el Estado mismo. Y yo creo que eso es lo que faltaría repensar en esto desde el pensamiento nuestro de lo que es llamado, digamos, comunidad. A veces nos dicen como comunidad, lo decía el hermano ahí, que, digamos, yo sí me crié en una comunidad, hoy por hoy estoy en las zonas urbanas y uno ve estas realidades, Claro. las diferentes realidades. Y entonces es triste, digamos, ver en la zona de comunidad, donde hay una riqueza cultural y una riqueza de la vida cotidiana y de la sociedad en sí, cómo se puede construir una fraternidad, un respeto hacia la vida misma y hacia la cultura y hacia el universo. Y sin embargo, en las zonas urbanas ya cambia todas las dimensiones otra vez, y a veces uno tiene que trabajar mucho para poder desconstruir ciertos estereotipos dentro de lo que es las zonas urbanas. Claro. Y también, digamos, distintos estereotipos que están ahí, digamos, todos los días, cotidianamente se convive. Y esto yo creo que tiene procesos para construir. Estamos hablando de violencias, ¿no? De distintos tipos de violencias. De racismos, ¿no? Lo decía también Zulema hace un rato. Distintos tipos de batallas políticas, batallas jurídicas y batallas culturales, por sobre todas las cosas. Puma, hablemos un poquito de Mascardi. Vos trabajás en la Agencia Estatal de Noticias Telam. ¿Cuál fue el desafío más importante que tuviste para cubrir la represión y el desalojo? Y el desafío más importante, en principio, fue poder hacer entrevistas a la gente de las comunidades, ¿no? Porque lo primero que se toma en la agencia Telam es la información oficial del Estado, pero el Estado sabemos que construye su discurso. En este caso lo lleva a sección política en la agencia Telam, y yo estoy en información general. Entonces, información que me iba llegando a mí, yo se lo pasaba a los compañeros de política, porque se la habían asignado a ellos. Claro. Entonces yo tenía que laburar desde otro lugar, otros pueblos, y seguir con el desarrollo de la información. Pero en originarios.ar, que es la web que logramos formar los comunicadores y comunicadoras indígenas, ahí fue donde fuimos chequeando toda la información y fuimos subiendo toda la información para estar al tanto de que la noticia sea veraz, sea concreta, y no agarrarnos de los mensajitos que andaban dando vuelta. No es poquita tarea, ¿no? No es poquita tarea. Y en esto yo quiero ahí aclarar que una de las principales preocupaciones que existe hoy en día es el resguardo del rehue de la Machi. La LOF... ¿Qué es un rehue? Un rehue es el espacio espiritual en donde hay energía, hay nehuen espiritual, y es donde la Machi utiliza ese espacio para realizar las sanaciones a distintas personas. De las 7 detenidas, habían 3 que habían ido a sanarse con la Machi. Claro, no vivían ahí, habían ido especialmente a buscarla. Exactamente. Claro. Entonces, hoy se está reclamando por ese resguardo, se está reclamando por que la Machi vuelva al territorio, las Lamien también, obviamente, y una preocupación también que hay es que en el INAI no está designada todavía la reemplazante de Magdalena Odarda, que en agosto dejó su puesto, pero hasta ahora hay un vacío. Gracias a los 5 por haber venido. Sabíamos que eran muchos los invitados y que por ahí no podía dar cada uno mucho tiempo, pero queríamos tener distintas voces también y de todo el país representadas. Así que a David, a Tujuay, a Nehuen, al Puma y a Zulema, gracias a los 5 por estar acá. Nos vamos a ir a un corte y volvemos enseguida.
Bien, seguimos en Desiguales. Algo nos adelantó Néstor Espósito. Mañana se viene una condena internacional contra el Estado argentino, Néstor. Es el pasito previo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos va a sesionar en Montevideo para tratar el caso AMIA. El Estado argentino está imputado por haber violado el derecho a la vida de los 85 muertos, el derecho a la integridad de los heridos, por haber encubierto el atentado y por no haber obtenido justicia. Por todo esto, el Estado argentino se encamina a una condena que será no vinculante, que tendrá básicamente que un valor simbólico que la expone ante la política internacional como lo que tenía que haber hecho fundamentalmente el Poder Judicial, y fue incapaz casi 30 años después de haberlo realizado. Mañana es la primera de las jornadas, esto va a seguir el viernes y el próximo paso es la condena contra el Estado ¿Crees argentino. que esto puede generar un cimbronazo en la política local? Depende básicamente de que los jueces y los fiscales reactiven y le den una respuesta a los familiares de las víctimas, y eso no va a pasar. Lamentablemente. Nos tenemos que ir. Mañana horario especial de Desiguales, 8 de la noche, porque cuando terminamos arranca Rosario Central Atlético Tucumán, y además mañana con un invitado muy interesante, el abogado de la vicepresidenta. Hablamos del doctor José Ubeira, quien la representa justamente en la causa que investiga su intento de homicidio. Mañana, 20 horas, Desiguales, nos encontramos. Quédense en Noche de Mente, pasen bien. Chau.